todo para la gloria de Dios. Dispongámonos a recibir la palabra de Dios con alegría, con gozo, porque Dios está hablando a nuestras almas. Dios nos está preparando, Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando. Vamos a pedir que abra su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese aliento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y vea lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro está diciendo: desháganse de toda mala conducta. Si no dejo atrás mi mala conducta, no podré desear la palabra y seguir creciendo. Si yo quiero seguir viviendo esta vida de la misma manera que he venido viviendo antes, entonces yo no podré anhelar, desear la palabra de Dios, que es lo que me va a dar el crecimiento. Mientras más conozco a Dios, más quiero saber de Él. Mientras más usted lo conoce, usted quiere ir más allá. Mientras más estoy en su presencia, más anhelo conocerle. ¿Cómo yo puedo crecer en una experiencia plena de salvación? Estando cimentados en la piedra viva que es Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento se usaban muchos ejemplos con lo que era roca y con lo que era piedra. Y en los tiempos de Jesús, los carpinteros no solo trabajaban con la madera, sino que también trabajaban con piedras. Son curiosidades, ¿no? Se le puede decir que eran como artesanos. No solo manejaban la madera. Pero ¿qué significa que Cristo es la piedra viva? Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios ha hablado a través de su Hijo. O sea que Cristo es la palabra de Dios. Dice Hebreos que Cristo es el heredero de todas las cosas. Dice que por medio de Él se creó el universo. Él, el Hijo, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Dice la palabra de Dios que Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y ante ese nombre toda rodilla ha de doblarse. Entonces podemos definir que Cristo es la piedra fundamental de todas las cosas. Escúcheme, de todas las cosas. Y la iglesia está edificada en Él. Jesús es la base sólida de la iglesia. Sin Jesús no hay iglesia. Sin Jesús no hay fe. Sin Jesús no hay nada. En 1 Corintios 3:11 nos dice que Él es el fundamento. Es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento inamovible. ¿Qué es inamovible? Que no se mueve, que no cambia. Y por eso vieron en algunas prédicas anteriores que hablamos sobre estos falsos apóstoles que ahora quieren poner y que nuevas revelaciones. Pues no. La iglesia está edificada sólidamente sobre Cristo, porque Cristo es la piedra donde se sostiene todo. Si Cristo se moviera del universo para acá, todo sería un caos.
todo fuera un desastre. Y podemos definir que Cristo es igual a vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso el Señor Jesús decía, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, porque es el alimento espiritual que nos da vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, Él nos dará la luz que nos llevará a la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, porque solo por Él podemos tener vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, porque es el único acceso al Padre y que nos va a dar plenitud de vida. Y en una ocasión, en Juan 17:3, Jesús dijo, yo soy la vida eterna. Cristo mismo es la fuente de la vida eterna. Entonces, si Él es quien sostiene todas las cosas, Él es quien nos da vida, ¿cómo se llama? Piedra viva. Dígalo conmigo, piedra viva. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Para Dios es su Hijo. Es el gran yo soy. Es parte de la Trinidad. Es Dios. Aunque esta humanidad, aunque nosotros lo rechazamos, Él es Dios. Usted, si quiere, no crea. Dios no va a dejar de ser Dios porque usted crea o no crea en Él. Él es Dios. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nosotros podemos decir lo que queramos, pero Él es Dios. Y Cristo es esa piedra preciosa, ese fundamento donde Dios dio toda autoridad sobre todo lo que existe, de lo que vemos, de lo que no vemos. Vamos a el versículo 5. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Cómo es eso que ahora nos dice, también ustedes son piedras vivas? ¿Qué? Es que al acercarnos a Él, nuestras vidas son cimentadas en la piedra principal, que es Cristo. Las piedras de un edificio son seleccionadas. Así nosotros fuimos seleccionados, fuimos elegidos, fuimos cortados con un propósito. Así Dios ha escogido a sus hijos para formar ¿qué? La iglesia. Cristo está allí como la piedra fundamental, y nosotros ¿qué somos? Esas pequeñas piedras que van formando la iglesia. Está Cristo, está el fundamento que ya pusieron los profetas, ¿y quiénes? Y los apóstoles. Después venían que si los padres de la iglesia, no sé qué, y veníamos nosotros y hacíamos todo lo que era el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿cómo es esto que estamos edificando una casa espiritual? Bueno, déjeme explicarle esto. Dios a Moisés le dice, crea un santuario. Haz un santuario. Eso está en Éxodo 25. Dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que te voy a mostrar. Y Dios viene y desciende y habita en la tienda de reunión, ¿verdad? Como una nube, y el Señor habita ahí en el santuario. Después David que empieza, esto está en 2 Samuel 7, dice, como pueden ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra abajo en un toldo de una tienda de campaña. Él dijo, ¿cómo yo todavía voy a estar viviendo aquí, todo bien, todo chévere, mientras la presencia de Dios está metida en un toldo allá abajo? Y él empezó, quiero construir una casa de Dios. Como que Dios iba a entrar en una casa, pero él dijo, ay, quiero construir una casa. Entonces Dios dice, está bien, constrúyemela. Y David arma toda, y después le dice, bueno, pero es que no lo vas a construir tú. Lo va a construir, ¿quién? Su hijo. Jesús
dijo, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos morada en él. O sea, primero Dios habitó ¿dónde? En un santuario con Moisés. Después Dios habitó en un templo cuando Salomón lo construyó. Pero no, ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 3:16. Nosotros somos templo de Dios. ¿Cómo es esto de crear una casa espiritual? Lo decía ahorita. Si yo soy templo del Espíritu Santo, mi hermano es templo del Espíritu Santo, mi hermana es templo del Espíritu Santo, todos somos iglesias, formamos una casa espiritual. Nos formamos un templo para Dios, formamos el cuerpo de Cristo, formamos la familia de Dios. Por eso somos también nosotros esas piedras vivas que van construyendo esa casa espiritual que se va edificando día a día. Tanto en el santuario que tenía Moisés como en el templo que construyó Salomón, ambos tenían sacerdotes. ¿Quién eran esos sacerdotes? Aquellas personas que servían exclusivamente a Dios en ese lugar. Ellos no hacían más nada. Ellos vivían para servir al Señor. Los sacerdotes eran apartados por Dios para servirles. ¿Les suena familiar? Hoy somos nosotros apartados por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Los sacerdotes eran consagrados, eran santificados. Hoy somos santificados a través de su palabra, a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Los sacerdotes ofrecían los sacrificios y hoy ofrecemos sacrificios espirituales de alabanza y buenas obras a través de Cristo. Dios tomaba a estos hombres y los cortaba, ¿les suena familiar? Los apartaba, ¿les suena familiar? Los sacaba de su entorno donde ellos estaban para Él. ¿Recuerda cuando Pedro nos decía, sean santos porque yo soy? ¿Qué estaba hablando? Sean diferentes porque yo soy un Dios diferente. Ustedes están separados del mundo porque yo estoy separado del mundo. Pero sacrificios en este tiempo. ¿Vamos a agarrar acaso un cordero y lo vamos a sacrificar? No, hermano. Y vamos a hacer la misma pregunta que sale en 1 Samuel 15:22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcas holocaustos y sacrificios o que se le obedezca? El obedecer vale más que un sacrificio. Y prestar atención más que la grasa de los camelos. Ya Dios no quiere que usted agarre un cordero porque en ese tiempo yo no tenía acceso a Dios. Yo podía llegar a Dios a través de un sacerdote, a través de un sacrificio. ¿Qué pasaba? Yo iba y declaraba mi pecado. He pecado contra el Señor. Entonces, el cordero, en vez de morir yo, porque la paga del pecado es la. Entonces, el cordero era que iba a pagar esa muerte. El que iba a pagar mi pecado. Y el sacerdote iba y sacrificaba a ese cordero delante de Dios y mi pecado era perdonado. Ya no era tan agradable al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la gente llevaba el cordero para que lo mataran en su lugar, pero la gente no se arrepentía. La gente no iba con un corazón arrepentido delante de Dios diciendo, es verdad, Señor, me equivoqué, y el cordero moría en su lugar. Ya la gente lo hacía por costumbre. Sí, y por hacerlo. Decía, ay, mira, es que yo le robé una cosa a Eduardo. Yo llevo un cordero y ya. El sacrificio por el perdón de los pecados fue realizado, mis hermanos. Y vean esto precioso que está en Hebreos 7. Ya tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Nos convenía tener un sumo sacerdote así. Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día.
Primero por sus propios pecados y luego por el del pueblo. Porque antes de que el sacerdote fuera a recibir los sacrificios de las personas, él tenía que hacer un sacrificio él. Él pidiéndole perdón a Dios y el cordero muriendo en nombre de él para él poder recibirlo de los demás. Ya gracias a Dios, Cristo Jesús no tiene que hacer un sacrificio todos los días. Ni tiene que hacer un sacrificio por él y después por los demás. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Ya Cristo Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre y se ofreció a sí mismo para hacerlo. O sea que cuando tú y yo ya no teníamos solución, que cuando tú y yo ya estamos condenados, en el tiempo estipulado, Dios envió a Cristo para que muriera por ti. ¿Sabes? Tú y yo somos merecedores de la cruz. Tú y yo somos merecedores de toda la ira de Dios por el pecado. Tú y yo somos culpables. Pero Cristo Jesús vino y sin importarle nada, sin pedirte nada, quiso lavarte con su sangre. Quiso ir a la cruz y morir en tu lugar. ¿Cómo yo no agradecer eso? ¿Cómo yo no agradecer que ya yo no tengo que ir todos los días a la iglesia con un cordero a que lo maten por mi culpa? Que ya yo estoy justificado a través del sacrificio de Jesús. Y como sacerdote de esta casa espiritual, ¿qué sacrificios puedo yo ofrecer el día de hoy? Bueno, Romanos 12:1 nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otra palabra, ¿cuál es ese sacrificio que yo puedo hacer hoy por el Señor? Bueno, entrega tu cuerpo, entrega tu vida, entrega tu ser a Dios. Y no es que, me tengo que montar un altar y matarme allí. No, que vivas para Dios. Que seas santo para Dios, que seas agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué otro sacrificio yo puedo hacer hoy en día? Hebreos 13:15. Así que ofrezca continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiese su nombre. ¿Qué sacrificio puedo hacer yo hoy? Bueno, alaba al Señor. Abre tu boca y alaba al Señor. No cosas repetidas. No cosas que escuchaste al pastor decir. Abre tu corazón y expresa todo delante del trono de la gloria. Delante del trono de la gracia. ¿Qué otro sacrificio puedo hacer yo hoy? Está en Hebreos 13:16. Dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Sacrificios de obra, sacrificios que yo voy y ayudo, sacrificios que yo voy y visito, sacrificios que yo estoy pendiente de mi hermano. ¿Qué otro sacrificio puedo ofrecer yo el día de hoy? Está en Romanos 15:16. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué otro sacrificio puedo hacer? Que yo comparta el evangelio, que yo le predique a Cristo a otras personas. Ese es el sacrificio que yo como sacerdote de esta casa espiritual puedo ofrecer a Dios día a día. Vamos a versículos 6 y 8. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados.
Y yo sé que muchos se preguntarán, ¿qué es eso de Sión? Sión es otro nombre para Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Sión se refiere específicamente a la iglesia. ¿Qué es la piedra angular? Es la pieza clave del fundamento para la construcción. Pero entonces, ¿qué nos dice este texto? Bueno, nos dice que Jesús es la base sólida de la iglesia y es su fundamento. Nos dice que es la única fundación que Dios ha dado a la iglesia, no hay otra. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, voy a quitar a Cristo para poner a otro. Yo no puedo quitar el evangelio de Cristo para poner otro evangelio. El único es el de Cristo. Cristo es el que da unidad, Cristo es el que da estabilidad, Cristo que le da fuerza a la iglesia, Él le da forma, Él la conforma para su gloria. El que ponga su confianza en esta piedra preciosa, nada la moverá, no será defraudado. Vea lo que dice Juan 1, 10, 13. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué derecho le dio? De ser llamados hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Para nosotros esta piedra preciosa es preciosa porque nos trajo luz, porque nos trajo vida, porque nos dio salvación, porque nos dio de su gracia, porque nos dio perdón, porque nos dio vida eterna. ¿Cómo yo no decir que esta piedra es preciosa? Al saber que sostiene toda mi vida. ¿Y cuál es el peor error que podemos cometer nosotros los seres humanos? El rechazar a nuestro Salvador. Es el peor error del ser humano. El peor tropiezo que podemos tener es rechazar la verdad de Cristo. Porque al rechazar la verdad de Cristo, caemos en las manos de Dios para juicio. Cuando Pedro dice, y estaban destinados, Dios demuestra su soberanía divina. El Señor dijo, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Usted no se ha preguntado, qué vería Dios en mí? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? ¿Por qué tuviste misericordia de mí, Dios? ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué me predestinaste? Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Dios no está diciendo, mi elección no depende ni de tu esfuerzo, ni porque seas bonito y especial. Simplemente es su misericordia, es su gran misericordia. Vamos al versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez ustedes han escuchado por las redes que dice, usted tiene que tener pensamientos del reino, usted es un linaje escogido, usted es sacerdocio, usted y te dice un montón de cosas que... Pero ¿qué nos quiere decir el apóstol Pedro con esto? Que somos un linaje escogido. ¿Usted sabe qué es un linaje? Es una línea de antepasados y descendientes de una persona. La versión TLA nos dice que somos miembros de la familia de Dios al referirse al linaje escogido. Dios nos ha escogido y apartado desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, le dice Efesios 1:4. Somos real sacerdocio, sí, nos acaba de decir Pedro ahí. Fuimos consagrados para servirles. Fuimos consagrados para servir a Dios.
Fuimos consagrados para ofrecer sacrificio. Fuimos consagrados para agradar a Dios. Somos una nación santa, porque Dios nos apartó para Él como su pueblo santo. Somos el pueblo que pertenece a Dios. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Ahora tú y yo somos propiedad de Dios y Él de Él únicamente, como lo dice Tito 2:14. O sea, ya tú no te perteneces a ti mismo. Ya tú no vives porque yo quiero hacer, no. Sean santos en todas las cosas. O sea, sean apartados, diferentes en todas las cosas. Me gusta mucho cuando dice para proclamar sus maravillas. Fuimos llamados para dar testimonio de la gracia de Dios. Él fue quien nos sacó de la tiniebla y nos trajo ¿a dónde? A la luz maravillosa. Esta porción del texto solo nos puede decir es que somos del Señor, mis hermanos. Ya Pedro lo dijo antes, Dios, tu Padre es santo, por lo tanto tú tienes que ser santo. Tú eres el pueblo santo de Dios y serás santo en todo lo que tú hagas. En otras palabras, no te gobiernas a ti mismo. Ya tu Señor te dice lo que tienes que hacer. Vamos ante la presencia, Señor, Señor. Ay, Señor. Y el Señor dice, bueno, pero si soy tanto tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Y tal vez nos sentimos especiales porque Dios nos dio de su gracia. Pero recuerda que tú no tienes nada que ver con la obra redentora de Dios. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Versículo 10. Vamos al versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes nosotros no formamos parte del pacto, ni de la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Vivíamos en este mundo sin Dios. ¿Usted sabe qué es horrible? Vivir sin Dios. Porque vivir sin Dios es vivir sin esperanza. Pero ahora nosotros que estábamos lejos de Dios, Él nos ha acercado a Él. Ahora estamos unidos a Cristo mediante su muerte en la cruz. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora, de ese pueblo que Dios le había prometido, ahora agarró a este pueblo que atrajo a Jesucristo, hizo un solo pueblo. Vamos al versículo 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y yo no sé si aún usted no lo entiende, pero vamos a dejar claro que usted no pertenece a este mundo. Usted es un extranjero. Usted es un peregrino. Vea lo que dice Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted es un ciudadano del cielo. Usted no pertenece a este mundo. Hebreos 11:16 dice, nuestro destino es la ciudad de Dios, no este mundo. Ahora Pedro nos da los siguientes consejos como pueblo de Dios, como esos que tenemos una ciudadanía en el cielo. Dice, apártense de los deseos pecaminosos. Y vea lo que dice Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Mantengan una conducta ejemplar. Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento.
Y aunque te acusen, aunque te señalen, recuerda siempre la santidad en ustedes. No actúes como actúan los demás. Que todos glorifiquen a Dios con tu manera de vivir, con vidas ejemplares. Muestren quién es su verdadero dueño. Muestren quién es su verdadero Señor. Mi hermano, tu fe en Cristo, quien es el fundamento de la iglesia, recuerda que te apartó. Él te apartó para Él. Estás ahora bajo la preciosa gracia de nuestro Dios. Estás ahora bajo la preciosa gracia de nuestro Dios. Y no vas a tropezar. Porque cuando no eras pueblo, Él te convirtió en su pueblo escogido. Ya tú no perteneces a este mundo. Tú eres un peregrino y un extranjero que solo está de paso por aquí. Solo tardarás unos años aquí. Y Dios nos exige apartarnos del mal. Nos exige apartarnos del mal vivir para ser santos. Y así las personas que nos rodean van a dar la gloria a Dios. Hay un lugar donde